¿Qué tal, doctores y doctoras? Mi nombre es Iván Villalpando y el día de hoy vamos a hablar del miembro superior. Se estarán preguntando, doctor Villalpando, ¿qué compone el miembro superior? Bueno, notarán que al principio del video dice, pero esto no es una manera verdaderamente científica de mostrarlo. Así que para estimular la ciencia hice una figurita de un brazo. El miembro superior compone desde la escápula, que la encontramos aquí, justo en la parte lateral, dorso lateral, y hasta la falange distal, como pueden apreciar. Tocaremos más a fondo en un futuro. Ahora, siguiendo la regla KISS, Keep It Simple, comencemos de abajo hacia arriba y de más profundo a más exterior. Doctores afortunados, desafortunadamente hace muy poco me rompí la mano, el dedo para ser exactos, y tengo una visibilidad clara de la mano, ¿no? Entonces comenzamos por las falanges. Como pueden ver aquí, no puedo hacerlo más grande, pero tenemos la falange distal, la falange medial y la falange proximal. Aquí pueden apreciar una fractura, pues, no muy fea, pero considerable. Como nota alterna pueden apreciar que los osteoblastos comenzaron a construir y los osteoclastos destruyeron esta parte del hueso. A doctores, en esa parte del hueso había una callosidad considerable, era provocada por lo filoso del mismo impacto. Aquí se puede apreciar la callosidad que les mencionaba, doctores. Es bastante interesante. Pero bueno, continuando, vamos con los metacarpianos. Ahora, como pueden notarlos, tenemos 5 de estos, uno por cada dedo. Bueno, este es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Son 5. Después, un poquito más abajo, tenemos los huesos carpianos. En breve tocaremos más a fondo, necesitamos otro. Después, doctores, contamos con el carpo. Lamento que no puedo usar mi bella imagen, pero digamos que es un poco difícil. Ahora, en medio tenemos al hueso grande. Justo como su nombre lo indica, es el hueso más grande. Me imagino que es algo irónico. Después contamos, una disculpa, es que es un poco difícil, el hueso ganchoso, igual, al lado, por aquí. Después contamos con el hueso trapezoide y a su izquierda contamos con el hueso trapecio. Después bajamos un poco, nos encontramos con el hueso, perdón, se me movió un poco, escafoides. Y por último, bueno, antepenúltimo, el hueso semilunar, lo podemos apreciar aquí. Y después, ya ahora sí, el penúltimo, el hueso piramidal. Y al final, el hueso pisiforme. Doctores, una disculpa por leer esa parte, pero pues la verdad es que no podía alcanzar a verlo desde arriba. Continuando. Ahora, doctores, vamos a hacer algo revolucionario en la educación. Vamos a hibridar la prensa federal. Este es el antebrazo. Lo pueden apreciar, bastante bonito. Usted cuenta con uno, si es que todo está bien. Y el antebrazo está compuesto por 2 huesos principales: el radio y el cúbito. El radio es la parte más grande, doctores. El radio es la parte como ancha de este hueso, es esta parte. Y el cúbito es la parte lateral. Doctores, continuando con liberación del aprendizaje, aquí podemos encontrar el húmero. Verán, el húmero es un hueso bastante interesante. Literalmente un tigre no tiene la fuerza para romper un húmero. El hueso es 4 veces más fuerte que el concreto y ya se imaginarán qué fuerza tendrá el húmero. Para romperlo es impresionante, específicamente en niños, ya que es un tanto más flexible, entonces puede recibir un impacto más fuerte. Y por último, pero no menos importante, contamos con la escápula. Aquí la pueden apreciar. Doctores, esta escápula es la que le da la rigidez para poder elevar el brazo. Como se puede apreciar, contamos con eminencias para el músculo, porque por aquí pasa un músculo, doctores. Tocaremos un tonto más eso en breve. Ahora, doctores, como espero que no se pueda notar, no voy al gimnasio. Pero no puedo mostrarles los músculos claramente, pero lo que sí puedo hacer es mostrarles las venas y las arterias. Comenzamos con las venas digitales palmares. Como pueden ver, van directo a los dedos. Después comenzamos el arco venoso palmar superficial. Acto seguido, comenzamos con la vena mediana artebranquial, en conjunto con la vena cefálica del antebrazo. Después vamos a la basílica del antebrazo y la vena mediana cubital. Por último, hacemos en conjunto la vena basílica, la vena cefálica, la vena axilar y la vena subclava. Eso fue difícil. Quieren volverlo a hacer, pero del otro lado y con arterias.
Doctoras, doctores, esperando aprecien mi sacrificio por la ciencia, les presento las arterias colaterales de los dedos. Se fijarán que son bastante realistas. Después tenemos la arteria superficial, bastante simple. La arteria radial, un poco chusca la verdad, pero no pude hacerlo mejor. La arteria cubital, sí, se podrá apreciar aquí perfectamente bien que efectivamente no está en el cúbito exactamente. Después vemos un poquito, llegamos a la arteria humeral. Doctores, les prometo que esto no es para presumir músculos. Y hasta ahí es donde llevamos hasta el momento. Después aquí podrán apreciar la arteria axilar, un tantito más arriba, llegando prácticamente al pecho. Tenemos la arteria del tronco bronquiocefálico. Y adentro, un poco más adentro, ya no pude rayar para allá, tenemos la arteria carótida primitiva. Hola. Continuando, doctores, tenemos el músculo deltoides. Verán, el músculo deltoides es el principal aductor del brazo, pero debido a su pobre ventaja mecánica no puede iniciar esta acción solo. Tiene que ser asistido por el músculo supraespinoso. Después tenemos el músculo redondo. Bueno, el músculo redondo se inserta junto al tendón dorsal ancho y ayuda a su acción. Tenemos que recordar que se ve inervado por nervio subescapular inferior, desde el tronco hasta el plexo braquial. Y su irrigación es por la arteria circunfleja escapular. Después contamos con el músculo tríceps braquial. Verán, el tríceps braquial cuenta con una cabeza larga, al igual que una cabeza corta. La cabeza larga del tríceps separa el espacio homotricipital y el húmero tricipital es también conocido como el espacio de Bellevue. Después contamos con me disculpa por eso, doctores, el músculo supraespinoso. Verán, el músculo supraespinoso se caracteriza porque inicia la aducción del brazo. El músculo deltoides completa la acción, como lo escucharon anteriormente. Se ve irrigado por la arteria supraescapular y tenemos que recordar que su inserción es el troquíter en la faceta superior. Su origen es la fosa supraespinosa. Después contamos con el músculo infraespinoso. Verán, el músculo infraespinoso se origina en la fosa infraespinosa, su inserción es en el troquíter, su acción es un rotador lateral del brazo. Se ve inervado por el nervio subescapular y su irrigación se ve irrigado por la arteria supraescapular. Después contamos con, un segundo, doctores, el músculo redondo menor. Verán, el músculo redondo menor, su inserción es en el troquíter, igualmente en la faceta inferior. Su acción es rotar lateralmente el brazo. Se ve inervado por el nervio axilar y se ve irrigado por la arteria circunfleja. Tenemos que recordar que este hueso fija la cabeza del húmero en la fosa glenoidea, en la aducción y la flexión del brazo. Después contamos con el músculo subescapular. El músculo subescapular inicia 2/3 mediales en la fase costal de la escápula, en la fosa subescapular, y se inserta en el troquín. Su acción es rotar medial el brazo y completa la extensión del brazo igualmente. Se ve inervado por el nervio subescapular superior e inferior y se ve irrigado por la arteria subescapular. Después contamos con músculo anconeo, que se ve originado por el epicóndilo lateral del húmero. Se prolonga la cabeza medial del tríceps. Su inserción es el borde lateral del olecranón y el cuarto superior del cúbito. Se encarga de extender el brazo. Se ve inervado por el nervio para el aconeo y procedente del radial. Se ve irrigado por la arteria interósea recurrente y es considerado como una cuarta cabeza muscular junto al tríceps, que no se ha desarrollado. Después, doctores, contamos con el bíceps braquial. El bíceps braquial cuenta con una cabeza corta y con una cabeza larga. La cabeza corta es el vértice del proceso del coracoides de la escápula.
y la cabeza larga es el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Se inserta en la tuberosidad del radio y su acción es flexionar el brazo. Se ve inervado por el nervio musculocateo, una disculpa, y se ve irrigado por la arteria braquial. Después, doctores, contamos con el músculo braquial anterior. Un segundo, me parece que se regresó. Correcto. El músculo braquial anterior. Se ve originado por la superficie anterior de la mitad inferior del húmero y septos musculares. Se inserta en la apófisis coronoidea del cúbito. Se encarga de flexionar el brazo, al igual que el anterior. Se ve inervado por el nervio musculocutáneo. Se ve irrigado por la arteria braquial y la arteria braquial recurrente. Tenemos que recordar que este es un potente flexor del codo. Se encarga de flexionar. Después, doctores, contamos con el músculo coracobraquial. Verán, doctores, el músculo coracobraquial Después, doctores, contamos con el músculo coracobraquial. Se ve originado por la apófisis coracoide de la escápula. Se inserta en el lado medial del húmero a la mitad del eje. Se encarga de flexionar y abducir el brazo. Se ve inervado por el nervio musculocutáneo. Se ve irrigado por la arteria braquial. Y tenemos que recordar que pasa a través del músculo coracobraquial para alcanzar otros flexores del brazo. Después, doctores, contamos con el tríceps braquial. Verán, el tríceps braquial cuenta con una cabeza larga, un vaso externo, un vasto interno, y se ve insertado por el olecranón, las tres cabezas partidas por un tendón común. Se encarga de extender el brazo. La cabeza larga extiende y abduce el brazo. Se ve inervado por el nervio radial, se ve irrigado por la arteria braquial profunda, y tenemos que recordar que la cabeza larga del tríceps separa el espacio homotricipital y el húmero tricipital. Recordemos que ese es el espacio de Bell-Pauw. Después, doctores, contamos con el músculo abductor del pulgar. Se ve originado un tercio medio de la superficie del posterior del radio, membrana interósea y porción media postolateral del cúbito. Se inserta al lado radial del primer metacarpio. Se encarga, como su nombre lo indica, de abducir el pulgar sobre la articulación carpo-metacarpiana. Se ve inervado por el nervio radial en el ramo profundo. Se ve irrigado por la arteria interósea posterior. Y tenemos que recordar que los tendones abductor largo y extenso y corto del pulgar igualmente ok, voy a recortar esto. Después, doctores, contamos con el músculo supinador. El músculo supinador, específicamente el supinador raro, se encuentra 2/3 al borde lateral supracondilar del húmero. Se inserta en la lateral de la base del proceso estiloideo del radio. Se encarga de flexionar el codo. Asiste en la pronación y suplinación. Se ve inervado por el nervio radial y se ve irrigado por la arteria radial recurrente. Después, doctores, contamos con el músculo segundo radial. Verán, el músculo segundo radial se ve originado en el epicóndilo del húmero, se inserta en el dorso del tercer metacarpiano, se encarga de extender la muñeca y abducir la mano. Se ve inervado por el nervio radial, en el ramo profundo, por supuesto, y se ve irrigado por la arteria radial. Tenemos que recordar que funciona sinérgicamente con el primer radial y el palmar mayor, en la abducción de la mano. Después, doctores, contamos con el músculo primer radial. Verán, el músculo primer radial se origina en el tercio inferior del borde supracondilar del húmero, dorso del segundo metacarpiano. Se encarga de extender y se inserta en el dorso del segundo metacarpiano. Se encarga de extender la muñeca y abducir la mano.
se ve inervado por el nervio radial y se ve irrigado por la arteria radial. Tenemos que recordar que este músculo, el músculo primer radial, funciona sinérgicamente con el segundo radial y el palmar mayor en la abducción de la mano. Después, doctores, contamos con un segundo. Se trabó mi presentación. El músculo cubital posterior. Verán, el músculo cubital posterior se ve originado en el tendón extensor común y a mitad del broque medial del borde posterior del cúbito. Se inserta al lado medial de la base del quinto metacarpiano y se encarga de extender la muñeca y abducir la mano. Se ve inervado por el nervio radial del ramo profundo y se ve irrigado por la arteria cubital. Lo anterior era inervado, una disculpa. Funciona sinérgicamente con el cubital anterior en la abducción de la mano. Después, doctores, contamos con el músculo extensor propio del meñique. Quiero hacer una pequeña nota en este. Me parece que este músculo fue atrofiado cuando me rompí mi dedo. Lo recordarán, lo mencioné anteriormente. Ahora ya tengo fuerza, pero pues es importante considerarlo. Verán, se ve originado en el extensor común, el propio del meñique. Se ve insertado junto al tendón extensor común de los dedos para el quinto dedo. Se ve inervado por el nervio radial, se ve irrigado por la arteria ósea recurrente y tenemos que recordar que parece ser la posición más unular del extensor común. Después vamos al extensor común de los dedos. Verán, doctores, se origina en el tendón extensor común, se inserta en la expansión extensora de los dedos 2 y 5, se encarga de extender las articulaciones metacarpofalángicas y igualmente se ve inervado por el nervio radial, por supuesto por el ramo profundo. Se ve irrigado por la arteria interósea recurrente e interósea posterior y se recuerda que la expansión extensora se inserta mediante una banda central. Después, contamos con el músculo extensor propio del índice. Verán, doctores, el extensor propio del índice se origina en la membrana interósea y la superficie posterior lateral distal del cúbito. Junto al tendón del extensor común de los dedos 2 para el segundo dedo, se inserta en la expansión extentora. Ahí se inserta. Se encarga de extender el dedo índice sobre las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángica proximal e interfalángica distal. Se ve inervado por el nervio radial y se ve irrigado por la arteria ósea posterior. El extensor del índice es un extensor profundo del antebrazo, mientras que el extensor del meñique es la capa superficial de los extensores. Después, doctores, contamos con el extensor corto del pulgar. Verán, se ve originado en la membrana interósea y superficie posterior distal del radio. Se ve insertado por la base proximal de la falange distal del pulgar y se encarga de extender el pulgar sobre las articulaciones metacarpofalángicas. Secundariamente extiende la articulación carpometacarpiana del pulgar. Se ve inervado por el nervio radial, el ramo profundo, se ve irrigado por la arteria ósea posterior y se tiene que recordar que los tendones abductor largo y extensor corto del pulgar forman el borde lateral de la tabaquera anatómica. Después, doctores, contamos con su hermano mayor, el músculo largo del pulgar. Verán, el músculo largo del pulgar se ve originado en la membrana interósea y parte medial de la superficie posterior lateral del cúbito. Se ve insertado en la base de la falange distal del pulgar. Se encarga de extender el pulgar sobre las articulaciones metacarpofalángicas. Disculpa. Secundariamente extiende la articulación carpometacarpiana del pulgar. Se ve inervado por el nervio radial, se ve irrigado por la arteria interósea posterior y se tiene que recordar que el tendón del extensor largo del pulgar se desliza rodeando el tubérculo dorsal radial. Después, doctores, tenemos el músculo supinador, corto. Verán, el músculo supinador corto se ve originado en el epicóndilo lateral del húmero.
cresta supinadora y fosa del cúbito. Se ve insertado en la lateral del tercio proximal del radio, se encarga de suplinar al brazo y se ve inervado por el nervio radial, por supuesto en el ramo profundo. Se ve irrigado por la arteria recurrente interósea y se tiene que recordar que la rama profunda del nervio radial pasa a través del supinador para alcanzar el compartimiento posterior del antebrazo. Después, doctores, contamos con el músculo palmar mayor. Verán, el músculo palmar mayor se ve originado en el tendón común flexor del epicóndilo del medial del húmero, se ve insertado en la base del segundo y tercer metacarpiano, se encarga de flexionar la muñeca y abducir la mano, se ve inervado por el nervio mediano, se ve irrigado por la arteria cubital y se recuerda que funciona sinérgicamente con el primer y segundo radial para abducir la mano. Después, doctores, contamos con el músculo cubital anterior. Verán, el músculo cubital anterior se ve originado por el tendón común flexor y cabeza del cúbito desde el borde medial olecrano, 2/3 superiores del borde posterior del cúbito, y se ve insertado en el pisiforme, apófisis del garchoso y base del quinto metacarpiano. Se encarga de flexionar la muñeca y aducir la mano. Se ve inervado por el nervio cubital y se ve irrigado por la arteria cubital. Se le recuerda igualmente que el nervio cubital pasa entre las dos grandes cabezas de origen del músculo. Después, doctores, contamos con el músculo flexor común profundo de los dedos. Verán, el músculo flexor común de los dedos se ve originado en el borde posterior del cúbito, se ve insertado en la base de la falange distal de los dedos 2 a 5, se encarga de flexionar las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximal y distal, y igualmente se ve inervado por el nervio mediano y el nervio cubital. Se ve irrigado por la arteria cubital y arteria interósea anterior. El nervio cubital inerva la porción del flexor profundo que actúa sobre los dedos 4 y 5. Después, contamos con el músculo flexor común superficial de los dedos. Verán, doctores, se ve originado en la cabeza del húmero cubital, en el tendón flexor común. Después se ve insertado en el eje de la falange media de los dedos 2 a 5. Se encarga de flexionar las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximal. Se ve inervado por el nervio mediano, se ve irrigado por la arteria cubital y se le recuerda que el nervio mediano camina distalmente en el antebrazo sobre la superficie profunda del flexor común superficial de los dedos. Después, doctores, contamos con el flexor largo del pulgar. Verán, el flexor largo del pulgar se origina en la superficie anterior del radio y membrana interósea. Se inserta en la base de la falange distal del pulgar y se encarga de flexionar las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas del pulgar. Se ve inervado por el nervio mediano y se ve irrigado por la arteria interósea anterior. Se le recuerda que el tendón flexor largo del pulgar pasa a través del túnel carpiano de los tendones flexores de los dedos y del nervio mediano. Después, doctores, contamos con el músculo palmar inferior. El músculo palmar inferior se ve originado en el tendón flexor común a partir de la epitroclea del húmero. Verán, se ve insertado en la aponeurosis palmar y se encarga de flexionar la muñeca. Se ve inervado por el nervio mediano y se ve irrigado por la arteria cubital. Después, contamos con el músculo pronador cuadrado. Verán, el músculo pronador cuadrado se ve originado en el lado medial de la superficie anterior, un cuarto distal del cúbito. Se ve insertado en la superficie anterior, un cuarto distal del radio. Se encarga de pronar el brazo y se ve inervado por el nervio mediano vía interóseo anterior. Se ve irrigado por la arteria interósea anterior. Después contamos con el músculo pronador redondo. Verán, el músculo pronador redondo se ve originado en la cabeza superficial
y la cabeza profunda cubital. Se ve insertado en el punto medio del lado lateral del eje del radio, se encarga de pronar el brazo y se ve inervado por el nervio mediano. Se ve irrigado por la arteria cubital y recurrente cubital. El nervio, se le recuerda que el nervio mediano pasa entre las dos cabezas de origen del cono redondo. Después, doctores, contamos con el músculo abductor del meñique. Verán, el músculo abductor del meñique se ve originado en la pisiforme, en el hueso pisiforme. Se ve insertado en la base de la falange proximal del quinto dedo sobre su lado cubital. Se encarga de abducir el quinto dedo. Se ve inervado por el nervio, rama profunda del nervio cubital, y se ve irrigado por la arteria cubital. Después, doctores, contamos con el músculo abductor del pulgar. Verán, el músculo abductor del pulgar, aductor del pulgar, se ve originado en la cabeza oblicua y se ve insertado en la base de la falange proximal del primer dedo, o sea, el meñique. Se encarga de abducir el pulgar, se ve inervado por el nervio cubital en su rama profunda y se ve irrigado por el arco arterial palmar profundo. Recordarán que igualmente lo hice en mi mano, bastante bonito, no me enteré. Después, una disculpa, me confundí. Ese fue el aductor. El abductor se origina en el retáculo flexor del escafoides y el trapecio, se inserta en la falange proximal del primer dedo, abduce el pulgar, se ve inervado por el nervio recurrente del nervio mediano, se ve irrigado por la arteria rama superficial palmar radial. Después contamos con los músculos interóseos dorsales. Se llaman interóseos porque están entre los huesos. Es bastante autoexplicatorio el nombre. Se ve originado en los ejes metacarpianos adyacentes en cada dedo. Después se ve insertado en la base de la falange proximal de expansión del lateral del segundo dedo, del tercer dedo y el cuarto. Todos seguiditos. Y al igual que el quinto. No, el quinto. Después se encarga de flexionar el metacarpiano. Perdón, una disculpa, es un flexor metacarpofalángico. Extensor interfalángico proximal y distal en los dedos 2 a 4 y se encarga de abducir los dedos 2 a 5 a 4. Después se ve inervado por el nervio cubital en su rama profunda y se ve irrigado por las arterias dorsales metacarpianas. Tenemos que recordar que este es un hueso bineforme. Después contamos con el músculo flexor corto del meñique. Verán, el músculo flexor corto del meñique se origina en el gancho del gangoso y reticulador flexor. Se ve insertado en la falange proximal del quinto dedo. Se encarga de flexionar el carpo metacarpiano y metacarpofalángico del quinto dedo. Se ve inervado por el nervio cubital en su rama profunda y se ve irrigado por la arteria cubital. Después, contamos con el músculo flexor corto del pulgar. Verán, se ve originado en el trapecio y retículo flexor. Se ve insertado en la falange proximal del primer dedo y se encarga de ser un flexor carpo-metacarpiano y metacarpofalángico del pulgar. Se ve irrigado por la arteria radial y la rama palmar superficial. Y tenemos que recordar que el aductor corto del pulgar es el flexor corto del pulgar. El flexor corto del pulgar y oponente del pulgar están localizados en la eminencia tenar de la mano. Después contamos con los músculos lumbricales. Verán, doctores, los músculos lumbricales se originan en los tendones de los flexores profundos de dedos 2 a 5. Se ven insertados en la expansión extensora sobre el lado radial de las falanges proximal de los dedos 2 a 5. Se encargan, es un flexor metacarpofalángico, se extiende por las articulaciones interfalángicas proximal y distal y se ve inervado por el nervio mediano.
Se tiene que recordar igualmente que se ve irrigado por el arco arterial palmar superficial. Después, doctores, contamos con el músculo oponente del meñique. Verán, se ve originado por el gancho del gangoso y reticuláculo flexor. Se ve insertado en la diáfisis del quinto metacarpo. Se encarga de oponer el quinto dedo. Se ve inervado por el nervio cubital en su rama profunda y se ve irrigado por la arteria cubital. Después contamos con el músculo oponente del pulgar. Verán, el músculo oponente del pulgar, una disculpa, se origina en el trapecio y el retináculo flexor. Se inserta en la diáfisis del primer metacarpiano y se encarga de oponer al pulgar. Se ve inervado por el nervio mediano ramo recurrente, se ve irrigado por la arteria radial de la rama palmar superficial y se encarga de oponer en un movimiento de rotación del primer metacarpo. Después contamos con los músculos interóseos palmares. Un segundo, doctores. Listo. Se originan los tres músculos, tres músculos, cada uno de los cuales se los organizan las diáfisis metacarpianas, 2, 4 y 5. Se insertan en la base de la falange proximal y expansión extensora del lado del segundo dedo y lateral de los dedos 4 y 5. Se encarga o es un flexor metacarpofalángico, extensor interfalángico proximal y distal de los dedos 2, 4 y 5. Se ve inervado por el nervio cubital de la rama profunda y se ve irrigado por las arterias palmales metacarpianas. Y esos son todos, doctores. La verdad es que no pude hacerlo de otra manera, se complicaba hacerlo de otra manera. Y muchas gracias por todo.